Buenos días a todos. Tenemos hoy una nueva presentación, charla, clase, sobre un aspecto de sistemas de comunicación inalámbricas, en este caso Ambient Backscattering Communication Systems, una exposición por Agustín Campeny. Agustín, la sesión es tuya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, y el profe me acaba de presentar, soy Agustín Campeny y les voy a hablar un poco sobre esta tecnología de Ambient Backscattering Communication Systems, que es una tecnología bastante nueva, que de hecho aún no tiene implementaciones comerciales y está en una etapa de investigación y desarrollo, pero es algo bastante novedoso y tiene un buen potencial. Entonces, para poner un poco de contexto primero, todos conocen la situación actual. Con el avance que ha habido en tecnologías de circuitos integrados, en tecnologías de comunicación, en difusión, la cantidad de dispositivos conectados cada vez va en crecimiento. Dispositivos, por ejemplo, como comenzamos con el celular, tenemos ahora sensores, tenemos las teles conectadas a Wi-Fi, hay gente que tiene el refrigerador conectado a Wi-Fi. En las casas tenemos cada vez más dispositivos conectados. El Internet de las Cosas, por ejemplo, consiste en dispositivos por lo general pequeños, todos conectados a la red inalámbrica, todos conectados a la red eléctrica. Y este gran aumento en dispositivos ha generado beneficios. O sea, el Internet de las Cosas tiene un montón de aplicaciones, un montón de beneficios, pero también tiene desafíos. Y hoy día vamos a hablar de un par de desafíos que ha traído este gran incremento en cantidad de dispositivos conectados. Uno de ellos es el desafío de la alimentación. Todos los dispositivos electrónicos necesitan sacar energía eléctrica de algún lado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas maneras de sacar energía eléctrica. La más antigua y la más común es usar la red eléctrica, que es usar un transformador, por ejemplo, de 220 a 12 volts a 5 volts y conectar tu dispositivo a la red eléctrica directamente. Y esto tiene el beneficio de que, por ejemplo, no necesitamos mucha intervención. Uno deja enchufado el dispositivo y ya queda funcionando, no hay que tocarlo mucho. Si uno tiene, por ejemplo, el Raspberry Pi como servidor, lo deja enchufado y lo deja en un lugar y se olvida. El problema con esto es que tiene una baja flexibilidad, porque necesito el enchufe físico para poder conectarlo. Y, por ejemplo, si quiero poner algún sensor de luz, algún sensor de humedad en el patio, necesito tener el cable que llegue hasta el enchufe. Y si, por ejemplo, tengo muchos dispositivos en una pieza, voy a necesitar hartos enchufes o tener una zapatilla y eso harto cable. No es tan flexible. Otra, otra tecnología que también es súper antigua son las baterías, las pilas, las baterías de ion de litio recargable, que tienen bastante más flexibilidad. Podemos tener dispositivos móviles, los celulares, por ejemplo, no vamos a estar todo el día enchufados. La gracia del celular es que uno lo lleva a otro lado y, y por eso la flexibilidad que nos da energizar dispositivos con baterías es bastante más grande, pero el problema es que necesita una intervención grande humana, porque, no sé, si yo tengo el sensor con pilas, eventualmente tarde o temprano voy a tener que cambiarle las pilas o voy a tener que cargarlo. El celular todos los días, cada 2 días tengo que llegar y cargarlo, entonces igual dependo de algo. Hay tecnologías más nuevas, por ejemplo la fotovoltaica, que yo puedo tener el panel solar dando energía a un dispositivo y ahí me ahorro la parte de tener que cambiar pilas o de tener que enchufar. Yo puedo tener el dispositivo afuera, que le llegue buena radiación solar y ahí saco energía. Contras es que necesito condiciones ideales, por ejemplo, que sea de día, que no haya nubes. Si hay nubes, la cantidad de energía que puedo sacar es mucho menos. Si se ensucia la superficie del panel solar, tampoco es ideal, y así. Entonces, esto es lo que contamos actualmente. Existen otras tecnologías, pero estas son como las más utilizadas. Eh, Otro desafío es el tema de la transmisión inalámbrica. Los dispositivos conectados cada vez más se están masificando.
mientras más se masifican, cada vez más usan conexiones inalámbricas más que conexiones conectadas, como Ethernet. Cada vez más usamos Wi-Fi, estamos usando Bluetooth, los IoT usan Zigbee, usan, bueno, Sigfox, eh, y estamos usando cada vez más inalámbrico, preferible contra lo conectado. Y eso es bueno, nos da flexibilidad, pero la transmisión inalámbrica, si queremos una buena transmisión inalámbrica, necesitamos harta potencia. Y, y eso nos limita un poco en la cantidad de energía que hay que entregarle al dispositivo, porque si queremos un dispositivo con harto rango, necesitamos harta potencia para entregarle, entonces las baterías no duran tanto, y si usamos conexión a la red eléctrica perdemos flexibilidad. Eh, Eso, y también a medida que tenemos más dispositivos generando radiación RF, vamos a tener un entorno más saturado, mayores probabilidades de interferencia, y la solución no es llenarnos de RF, sino que podemos ir viendo más allá qué otras opciones hay. Y bueno, hoy día les voy a hablar de dos avances tecnológicos importantes que tratan de tocar un poco estos desafíos, que son el Energy Harvesting y el Backscatter Communication System. Después vamos a ver una nueva tecnología, que es el Ambient Backscattering Communication Systems, que hace uso de estos dos avances en tecnología, estos dos subtópicos. Entonces, partiendo con el Energy Harvesting, eh, bueno, desde que empezamos a transmitir radio AM, por ejemplo, a principios del siglo XX, cada vez hemos generado más tipos de transmisiones RF. O sea, partimos, por ejemplo, con la radio AM, después seguimos con el GSM, por ejemplo, para los celulares. Tenemos antenas de televisión también, eh, comunicaciones satelitales. Todo eso nos ha llenado cada vez más de RF. O sea, aquí a la casa me llega GSM de distintas compañías, me llegan señales de radio AM, radio FM, televisión, televisión digital. Tenemos mucha radiación electromagnética en el medio ambiente en una ciudad normal. Por la naturaleza de estas transmisiones RF, se necesita mucha potencia para poder lograr una transmisión a alta distancia, ya que por la regla de la distancia al cuadrado o distancia al cubo, a medida que estás más lejos de un transmisor, necesitas, ¿cómo se llama? Vas a recibir una menor proporción de esa transmisión. Y eso lo que genera es que necesitas más potencia en el transmisor para poder recibir una buena amplitud de señal. Y el resto de la energía que no se utiliza, que no llega a un dispositivo, se disipa en el medio. No podemos hacer nada con eso. Entonces necesitamos desperdiciar mucha energía para poder hacer que los dispositivos individuales puedan recibir transmisiones. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía que se desperdicia? Podemos darle un uso práctico. Se propone aquí el uso del Energy Harvesting, que es utilizar esta energía residual de RF para poder usarla en algo práctico. ¿Cómo se llama? El Energy Harvesting puede ser de otros tipos. Las energías residuales no solo son RF. Por ejemplo, tenemos energía termoeléctrica, que por ejemplo están los aparatos de Peltier, que pueden transformar diferenciales de temperatura en corriente eléctrica. Están las celdas fotovoltaicas, como hablamos antes. Están los piezoeléctricos, que transforman vibraciones en energía. Y están las ondas RF. Hoy me moví eso. Ahí. Están los RF, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, los dispositivos de Energy Harvesting, por lo general, tienen algún dispositivo que eh, convierte la energía ambiental en una energía eléctrica, pasa por algún circuito de rectificación, algún circuito de carga, y podemos cargar después un capacitor que nos da energía suficiente para controlar un microcontrolador, controlar un sensor, hacer una transmisión, etcétera. Podemos sacar energía eficientemente del ambiente y tener aparatos de uso de energía cero. Está esta compañía, por ejemplo, Onio, que hace dispositivos sin baterías, justamente usando solo Energy Harvesting.
El principio de funcionamiento del Energy Harvesting es que partimos, por ejemplo, con el ambiente. En el ambiente tenemos señales, digamos, de radio AM, tenemos señales de radio FM, señales GSM, etc. Y nuestro circuito va a tener una antena. Esta antena va a ser receptiva a ciertas frecuencias más que otras, y además tenemos un circuito de matching. Entonces, después de pasar por ese circuito de matching, que también se puede ver con un filtro pasabanda, vamos a quedarnos con solo un tipo de señal, digamos esta. Luego, el circuito rectificador lo que hace es transformar esta señal a una señal positiva sin cruces por cero. Y finalmente el pasabajos nos permite tener una señal más suave, que sería como así. Y esto al final en definitiva es DC. Estamos haciendo una transformación de RF a DC. Y este es como el bloque funcional típico de los circuitos. Para rectificadores también se usan circuitos de bomba de carga que nos permiten subir el voltaje. Se usan diodos de muy baja caída para ser más eficientes, etc. Bueno, siguiendo con la idea de utilizar energías residuales, un tema que hablamos también antes es que las transmisiones inalámbricas activas usan mucha potencia, ya que lo que dijimos, la dispersión, necesitamos mucha potencia para que un dispositivo en un lugar pueda recibir una parte de esta energía y el resto se disipa. Bueno, si estamos usando una fuente de energía pequeña, como es el RF, por ejemplo, si estamos usando Energy Harvesting con RF, no disponemos de tanta energía para desperdiciar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos agarrar, de nuevo, RF que hay en el ambiente que tenemos de sobra y utilizarlo de alguna forma práctica. Entonces, ¿qué se hace acá? El Backscatter Communication Systems lo que hace es, se genera una señal portadora afuera del dispositivo y el dispositivo solo realiza la modulación de esta señal portadora. Nada más. Esto tiene muchos beneficios. Flexibilidad, por ejemplo, todos conocen las tarjetas RFID. Las RFID usan este tipo de tecnología. No generan su señal, su propia transmisión, sino que el interrogador, que es el aparatito que está en la puerta de la ventana eléctrica, tú lo acercas a tú y lo que pasa es que este detecta que se acercó un tag de RFID, genera una señal portadora, este RFID se energiza y hace rebotar esta señal portadora de una forma controlada, o sea, puede decidir entre hacerla rebotar y no hacerla rebotar, y de esa forma codifica datos. Hay tres paradigmas distintos de esto, que es el paradigma monostatic, que es un aparato que genera la señal portadora y recibe la respuesta. Está el bistatic, que es un aparato que genera la portadora y otro aparato separado que recibe la respuesta. Esto es un poco más flexible, podemos tener hartos beacons, por ejemplo, de portadoras, y un puro receptor, si queremos tener en un espacio sensores o dispositivos, generamos portadora y ponemos receptores de forma estratégica. O por ejemplo, en las tiendas como creo que se llama la Amazon Go, que tienen sensores por todos lados para detectar los productos que uno saca. Esa es una que uno compra y sale sin pagar. Bueno, da flexibilidad. Y el último paradigma es el Ambient Backscatter, que es usar fuentes ambientales de RF para energizarse y para también usarlas como rebote. Entonces, el Backscatter Communication Systems nos permite no generar energía de transmisión, sino que usamos la que está en el ambiente y la modulamos. El principio de funcionamiento es sencillo. Como hemos visto en los cursos de teoría electromagnética, las líneas de transmisión, las antenas, guías de onda, todo, tienen un coeficiente de reflexión que tiene que ver con el acoplamiento entre circuitos. Uno tiene la antena y tiene el circuito, aquí está la antena y está el resto del circuito, y según esta ecuación, si es que la impedancia de la antena es igual a la impedancia del circuito, los rebotes van a ser cero. Por lo general esto es lo que siempre se busca, pero nosotros aquí vamos a explotar
esta propiedad para, para aprovechar de hacer rebotes con querer. Entonces, nos llega una portadora a nuestro circuito, y nuestro circuito de forma inteligente lo que hace es ir cambiando esta impedancia, que es esta impedancia de acá. Entonces, por ejemplo, si es que esta impedancia es igual a Z0, la reflexión va a ser nula, voy a absorber toda la señal. Si otra impedancia es, digamos, tierra, es 0, este se va a hacer 0 y la reflexión va a ser la misma señal, pero invertida en 180. Si, por ejemplo, tengo aquí un capacitor, entonces mi reflexión va a ser un desfase en la señal incidente. Entonces nos llega una señal y haciendo estos cambios de impedancia en el dispositivo, controlamos estas reflexiones. Y después tenemos un receptor aquí que va a recibir la señal modulada por este tipo de reflexiones. Aquí, por ejemplo, tenemos, digamos que un rebote, 100% rebote. Después bajamos la amplitud. Aquí se genera un cambio de fase en 45 grados y después volvemos a subir la amplitud. Todo eso se hace cambiando entre las impedancias del circuito. Esto lo hace un microcontrolador. Bueno, ya habiendo visto estas dos tecnologías y comprendiéndolas un poco mejor, pasamos al Ambient Backscatter, que es la combinación de estas dos tecnologías. Entonces tenemos dispositivos que toda su energía, o sea, dispositivos sin batería, sin alimentación dedicada, y toda su energía la sacan de radiación en el ambiente, y al mismo tiempo usan esa misma radiación para generar una transmisión. Eso nos da una flexibilidad tremenda, porque no tenemos que preocuparnos. Nosotros compramos el dispositivo, lo ponemos y nos aseguramos de que llegue una buena señal de radio o de televisión y ya estamos listos. ¿Cómo se llama? Otros beneficios de esta tecnología es que, bueno, no incrementan el consumo de energía, como estamos en una crisis energética y la idea no es incrementar más el uso de energía, sino que tratar de hacer dispositivos más eficientes. Estos dispositivos tienen la gracia de que no usan energía y de hecho usan energía que antes era desperdiciada. Entonces, si lo vemos de un cierto modo, aumentan la eficiencia de los transmisores de radio, de los transmisores de FM, ya que esa energía desperdiciada está siendo usada. Estamos usando más aparatos y aumentando la eficiencia otros transmisores, de otras infraestructuras. Bueno, para hablar un poco del estado del arte, yo les dije que no hay dispositivos comerciales actualmente, porque esto es bastante reciente. Los papers que vi fueron 2015 en adelante, 2016, para atrás había Energy Harvesting de RF, ese es un poco más antiguo. El RFID lo uso hace mucho, pero utilizar esta mezcla que es el Energy Harvesting con el Backscatter es algo más o menos nuevo. Por lo tanto, hay una promoción. Por lo tanto, solo hay experimentación sobre esto. No hay nada tan aplicable. Actualmente no tenemos nada de ambient backscattering en la casa. Aquí hay un dispositivo que es de la Universidad de Washington, que es una prueba de concepto, y es bastante entretenido porque tiene una antena dipolo y con transmisiones, me parece, de torres de radio. Tiene un par de LEDs acá. Tiene unos botones, que son unos botones capacitivos, y usa una MSP430 que tiene muy bajo consumo de energía, entonces puede generar transmisiones. No sé, por ejemplo, ponen que al apretar A se transmita una cierta línea de código, genera procesamiento, no sé. Y no tiene ni una conexión a energía ni nada, solo tiene la antena. Entonces, desde la misma antena recibe la energía y genera la transmisión. He visto otras publicaciones en que, por ejemplo, lograron una transmisión de 1 megabit por segundo utilizando únicamente una estación de televisión digital a 540 MHz. Generan una transmisión a 1 megabit por segundo a un poco más de 2 metros de distancia con una probabilidad de error de bit relativamente aceptable, dado que estamos usando señales moduladas, estamos usando
energía RF de 10 a la menos 2. Yo lo encuentro bastante sorprendente lograr esto. Hay otro experimento que vi que usaron una fuente no ambiental, o sea que ellos generaron su RF con un aparato. Ya, esto no es en sí ambient backscattering, pero igual lo encuentro interesante, ya que la tecnología no tiene por qué ser solo ambient backscattering. La pura tecnología de backscattering es algo súper entretenido, porque, no sé, uno puede tener un emisor RF y tener dispositivos, y eso me da flexibilidad que no tengo que enchufarlos. Puedo usar, por ejemplo, el router de mi casa, pongo los dispositivos y se usa esa señal, y los dispositivos también se comunican con el mismo router. Había un paper, de hecho, que hacía un dispositivo que se comunicaba con el router usando protocolo Wi-Fi simulado, que es haciendo los rebotes. Bueno, con esta fuente no ambiental llegaron a 268 metros, una distancia gigante, con una probabilidad de error de paquete del 10%. La velocidad, la tasa de datos era súper chica, eran del orden de los 40 bits por segundo, pero es una distancia bastante grande para hacer backscatter. Y bueno, como estaba diciendo, que esto es un nuevo paradigma de dispositivos y nos abre puertas a investigar algo un poquito distinto, algo que puede tener buenas aplicaciones, puede generar hartos beneficios. Tenemos el beneficio de menos gasto energético, menos atochamiento del espectro RF. No necesitamos licencias para transmitir en backscatter, ya que al final lo que estamos haciendo es usar la misma señal que ya existe, que ya está licenciada. Entonces no estamos generando un nuevo RF, estamos usando el RF que ya está. Yo le veo potenciales especialmente en IoT, ya que IoT por lo general usan poca energía, pueden aprovechar el energy harvesting y, y también, ¿cómo se llama? Y las señales también del ambiente para poder transmitir su información. Y ya lo dijimos muchas veces, hay un decremento en la energía. Una potencial aplicación, por ejemplo, que yo veo es que a lo mejor pueden coexistir dispositivos activos, o sea, en una casa tenemos el computador, el celular, que son activos, generan Wi-Fi, y podemos tener dispositivos pasivos, y a lo mejor los puntos de acceso en un futuro pueden generar transmisiones dirigidas a estos dispositivos activos y pueden generar portadoras. Entonces vamos a tener un punto de acceso que genera transmisiones normales y genera portadoras para tener también compatibilidad con estos dispositivos que son zero power. Y eso, esto da para mucha discusión, bien entretenido. Traté de darles como una exposición más expositiva, no tan técnica, sobre ¿cómo se llama? Sobre los avances en esta tecnología. Ahí daría por concluida mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muy interesante. ¿Hay preguntas? Mientras ustedes levantan la manito, yo voy a aprovechar a hacer un par de preguntas. La primera de ellas con respecto a la lámina 11. Sí, ahí hay un switch, ¿no es cierto?, que va seleccionando distintas impedancias. ¿Cuál es cuál es el bloque MCU? ¿Qué significa el acrónimo MCU? Es microcontrolador, Microcontroller Unit. Perfecto. Entonces, claro, este sería el cerebro que está controlando cómo vamos a reflejar la señal, qué impedancia vamos a seleccionar de este switch. Este bloque es un switch RF, que de hecho creo que Texas Instruments tiene uno, o era Analog, no me acuerdo. Y son bloques que usan muy poca energía y permiten hacer switches bastante rápidos. Entonces al final es conexión entre antena y impedancia, únicamente eso. Entonces, la secuencia de switching es guiada por el mensaje que se quiere transmitir, ¿correcto? Exacto, sí.
Perfecto. Mencionaste que Ambient Backscattering es una tecnología bastante nueva, pero que el principio en realidad ya había sido utilizado en el pasado con RFID. Y ahí, para evitar confusiones y asegurar exactamente que se entienda la diferencia, ¿por qué RFID y básicamente las tarjetas multidía, ¿no es cierto?, del metro, es algo que usa el principio de backscattering, pero es una tecnología antigua? ¿Y cuál es el aspecto particularmente nuevo que se está descubriendo o desarrollando ahora? Sí, bueno, el RFID usa esta tecnología, pero de una forma bastante limitada. El rango de transmisión es cortito, no más de 5 centímetros. Necesito estar muy cerca del transmisor para que la tarjetita reciba la energía, le dé poder a su microcontrolador y ahí podamos generar la transmisión. La idea de esto es poder usar no una fuente potente de RF, sino que fuentes, o sea, señales que son muy tenues para sacar la mayor cantidad de energía posible y energizar, ¿no? Y al mismo tiempo usar esas señales tenues para generar la transmisión. Es similar, o sea, es el mismo principio de funcionamiento. La diferencia es que aquí el RFID tenemos que pegar la tarjeta al transmisor y eso, claro, el transmisor puede tener la potencia que quiera, la tarjeta no tiene por qué ser tan eficiente. En cambio aquí, si tenemos un emisor de portadora separado, o sea, la tecnología en verdad iría del bistatic backscatter en adelante, el transmisor de portadora separado ya es algo un poco más complicado. Y aquí yo creo que la mayor gracia es que la portadora se genera de forma aparte al dispositivo, que también pasa acá, obviamente, pero no sé, la portadora está en un lugar de la pieza, el receptor en otra y el tag está entre medio. De acuerdo. El gran elemento nuevo entonces no es el concepto de backscattering, que es un concepto que ya se explota comercialmente hace tiempo. El Claro. ejemplo más clásico, las tarjetas multivía del metro, sino que el elemento ambiente. ¿Sí? O sea, las tarjetas multivía del metro, todas estas tarjetas RFID, digamos, las que uno usa, digamos, para abrir puertas, ¿no es cierto?, control de acceso con chip RFID, todo eso utiliza backscattering, pero una fuente de RF más o menos potente, ¿sí?, que genera una inducción en una espira que está en la tarjeta, ¿no es cierto?, y que genera una riqueza energética que hace posible guardar datos en una memoria flash que hay a bordo de la tarjeta propiamente tal, escribir, leer, etcétera, una serie de funciones ahí. Lo que es nuevo y que es muy promisorio esta noción de cosechar energía del ambiente, ¿sí? Quiero poner énfasis en que identifiquen ese elemento como un elemento muy interesante y complementar con la siguiente idea. Yo me imagino que todos ustedes se acuerdan de un curso en fundamentos de electromagnetismo, teoría electromagnética, fundamentos de electromagnetismo en realidad. Cuando uno tiene una carga eléctrica encerrada en un conductor eléctrico, entonces uno mide el flujo del campo electrostático y lo integra, digamos, por toda la superficie y lo que obtiene es el valor de la carga, ¿sí? Y ese concepto es bien importante porque lo mismo aplica al caso de ondas de radio. O sea, si uno tiene un transmisor inalámbrico y uno pudiera, entre comillas, rodearlo de una antena, que podría ser una esfera receptora que podría tener, no sé, 100 kilómetros, en el supuesto de que la energía que emite este transmisor no es absorbida por algún otro elemento, pensemos que estamos en el espacio libre,
esta esfera de antena de 100 kilómetros tiene la capacidad de recuperar toda la potencia que se emite. En la práctica lo que ocurre es que tener, digamos, a 100 kilómetros esferas en torno al transmisor, no, desde luego que no es posible. Entonces uno tiene una antena transmisora que viene a representar una pequeña área de superficie de esa esfera, y cada antena tiene lo que se llama la apertura específica, que representa el área equivalente de exposición a las transmisiones de la fuente. Y en función de esa área específica es la ganancia de la antena y la cantidad de energía de esa transmisión que es capaz de recuperar. Pero todo el resto del área de esta esfera imaginaria es área perdida, es energía que sigue su camino, ¿no es cierto?, y que no se aprovecha. Y el planteamiento aquí es, bueno, mira, esa energía está, usémosla de alguna forma. Preguntas tienen Javier y luego Gonzalo. Dale, Javier. Hola, en casos en que uno esté en un ambiente más silencioso en radio, ¿es viable usar el ruido, por ejemplo? Onda recibiendo muy gran ancho de banda y integrar eso de alguna forma. Sí, yo supongo que también sería posible utilizar el ruido, pero ahí vienen complejidades técnicas. Por ejemplo, las antenas son específicas para una frecuencia. Necesitaríamos una antena que pueda recibir distintos tipos de frecuencia, o por ejemplo, un rango de frecuencia, por ejemplo, no sé, un enrollado, pero no se hace tan fácil. Aparte que la idea de usar estas señales de radio es que sabemos que hay un transmisor emitiendo radio FM a mucha frecuencia y aprovechamos eso. Usando ruido térmico, ruido ambiente, yo supongo que se puede, pero la cantidad de energía que uno puede sacar no es mucha. Uno no puede llegar tampoco a tan alta frecuencia por la electrónica, no te da para eso. Y, ¿cómo se llama? Está el desafío también de la antena, el diseño del circuito. Probablemente se va a poder en un futuro, dado avances en tecnologías CMOS, por ejemplo, pero por lo menos no he visto nada de eso. Ojo con eso, porque si calculan la potencia del ruido, recuerden que la densidad espectral de potencia del ruido es N0, y se integran en algún ancho de banda, básicamente ancho de banda W por densidad espectral de potencia N0, obtienen la potencia que entrega el ruido térmico. Y si lo integran sobre un ancho de banda enorme, aún así la potencia es extremadamente pequeña. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, desde ese punto de vista, el ruido en sí tiene muy poca potencia, no hay un atractivo en aprovechar eso. Así que yo dudo que eso alguna vez resulte en alguna aplicación práctica, propiamente tal. Gonzalo, tienes una pregunta. Sí, una cosa. ¿Has visto algo como de estos dispositivos que puedan recibir señales? Creo que como es con tan bajo consumo no... Sí, de hecho, hay transceptores de backscatter RF, o sea, son experimentos todos, pero han hecho experimentos de transceptores de backscatter, que por ejemplo pueden hacer un switching entre recibir señales, hacer energy harvesting y transmitir señales. Entonces, tienen, no sé, algún tiempo en que están recibiendo, procesan los datos y después lo transmiten. Eh, Eso es parte de, por ejemplo, este paradigma. Aquí se ve que, por ejemplo, pero claro, aquí estamos usando energía del ambiente para generar la portadora y este otro dispositivo recibe y también utiliza energía ambiente. De hecho, me faltó aquí la flecha, no había visto. Me faltó aquí la flecha para mostrar como energía. Pero sí, usa energía del ambiente y pueden recibir señales. Vi un par de dispositivos que pueden hacerlo, pero nuevamente, experimento, investigación. ¿Y va por ahí la pregunta? Sí, sí, era esa. Bueno. Fantástico, muchas gracias. ¿Más preguntas? Muy bien, entonces muchas gracias, Agustín. Gracias.
y dejamos entonces esta presentación.